Buenos días, jóvenes. ¿Cómo amanecieron? Espero que hayan amanecido bien en este día. Eh, ¿Cómo les ha ido? Cuenten. ¿Cómo van con sus clases? ¿Todo bien? Díganme, ¿cómo van con sus clases? Em, espero que, espero que les vaya bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que son las leyes de Mendel. Así que ustedes saben algo sobre este tema. Ahorita lo vamos a ver. Tan frágil es el alma que a la primera frenada brusca se te sale del cuerpo. Siempre la nombramos. Te quiero con el alma, me duele en el alma. ¿Pero qué es el alma? No conozco a nadie que haya visto un alma, pero todo el mundo habla del alma. ¿Un desalmado es alguien que no tiene alma? ¿O alguien que tiene un alma oscura? Cuando nos lastimaron decimos que tenemos el alma herida. Pero ¿cómo es una herida del alma? Si el alma es como el aire, ¿cómo es que se cura? También está el alma mater, esa persona que le da sentido a todo, que conduce a otros hacia algún lugar. A veces se te estruja el alma y se siente en el cuerpo. Se dice alma en pena cuando alguien no encuentra la paz. El alma de la fiesta es el que siempre la rema para estar arriba. Tu alma gemela es ese amor que solo es para vos y para nadie más. ¿Qué cosa es el alma? Tan frágil que al menor dolor se lastima y se te va del cuerpo. Un alma con el corito flojo chorrea todo el tiempo. Y si no la arreglas se puede quedar vacía. Seca. Y yo siento que con Tiago, no sé, siento que Tiago es como agua que se me escapa entre los dedos, ¿entendés? No sé cómo explicarte. Y eso me pone muy mal porque no sé cómo contenerlo, no sé cómo frenarlo. Y lo más feo es que siento que con él me vacío yo. Eso pasa con las almas gemelas, ¿no? Si a una se le empasta la bujía, al otro se le ensucia el carburador. Pero también tendría que ser que si a un alma se le ensucia el carburador, la otra se lo limpie. No sé, de última es el mismo motor, ¿o no? ¿Y si no alcanza? Si lo hago mal, ¿qué? ¿Qué pasa si su alma se queda sin líquidos de frenos y se estrola? Desnudar el alma es más difícil que desnudar el cuerpo. El alma es más frágil que el cuerpo. Una palabra, un silencio, una mirada. Hace falta muy poco para lastimar un alma. Yo sé que el amor puede curar el alma. Yo sé que el amor es la única salvación. Pero la falta de amor te puede matar. ¿Y cómo se cuida algo tan frágil como un alma? Solo quiero poder acariciar su alma y llenarla de besos. Porque su alma es también la mía. Bueno, como ustedes podrán ver, aquí tenemos nuestro tema que son las leyes de Mendel. Pero antes de comenzar con nuestro tema, para ustedes, ¿qué son las leyes de Mendel? Bueno, se les mencionan leyes de Mendel. ¿Qué es lo primero en lo que ustedes piensan? A ver, digan, ¿qué es en lo primerito que ustedes piensan? A ver, cuéntenme. Sí, dígame, Carlos, ¿qué es lo que dice? Ah, es la ley de la genética
mendeliana, sí, así es la genética mendeliana. ¿Qué más? Yurisa dice que son las herencias genéticas. Sí. A ver, ¿qué más? Díganme. ¿Qué más es para ustedes? ¿Qué más se les viene a la mente cuando se les mencionan las leyes de Mendel? ¿Qué más? Doris allá dice que es un conjunto de reglas básicas en el que se transmite la herencia por genes. Sí, sí, así es. A ver, ¿qué más? Piénsenlo. ¿Qué más es para... Marta dice que de esta ley se derivan el trabajo hecho en plantas. Sí, así es. En plantas y cruces, sí. Así es. ¿Ustedes saben quién fue el descubridor o quién dijo estas leyes? A ver. Julia dice que fue Gregor Mendel. Sí, así es. ¿Y saben en qué año lo hizo? David dice que fue entre 1865 y 1866. Sí, fue entre esos años. A ver, ¿qué más? Allá su compañera Frida dice que son caracteres en los que se determinan cómo va a ser un individuo. Sí. A ver, piensen, ¿qué más es para ustedes todo lo que son las leyes de Mendel? ¿Quién de ustedes sabe cuántas leyes de Mendel son? Su compañera San dice que son 3 leyes de Mendel. Sí, son 3 leyes de Mendel. ¿Alguien sabe el nombre de la primera ley? ¿El nombre de la primera ley de Mendel? Su compañera Matilde dice que la primera ley de Mendel es el principio de la uniformidad de los híbridos. Sí, así es. A ver, ¿quién más? ¿Quién se sabe la segunda ley? Su compañero Tobías dice que la segunda ley de Mendel son los principios de la segregación. Sí. A ver, ¿y quién se sabe cuál es la última ley? Sol dice que la tercera ley es la ley de la transmisión independiente de la independencia de los caracteres. Sí, así es. Bueno, y una vez dicho esto, vamos al tema. Bueno, como ya lo habíamos dicho anteriormente, las leyes de Mendel son los principios de los que se basaban para decir cómo iban a ser los caracteres de los individuos y cómo se iba a transmitir. Por lo tanto, que en las leyes de Mendel dice que son los principios que se establecen para que ocurra una determinada herencia. Es decir, que el proceso de transmisión de los caracteres de padres a hijos. Y son 3 leyes de Mendel, las cuales son: primera ley, principio de la uniformidad; segunda ley, principio de la segregación; tercera ley, principio de la transmisión independiente. Y en estas 3 leyes se constituyeron las bases para la genética y todas sus teorías, teniendo las cuales fueron postuladas por un naturalista austriaco, como ya habían dicho sus compañeros antes. Fue por Gregor Mendel en los años 1865 a 1866. Bueno, ahorita vamos a ver la primera ley. Bueno, en la primera ley dice que aquí está, primera ley de la universidad. Es el principio de la universidad de los híbridos de la primera generación filial, que se establece cuando se cruzan dos híbridos cuando se cruzan dos individuos de la misma raza pura, y ya que en la primera generación filial los hijos van a ser igual entre ellos, y también además van a sobresalir los rasgos fenotípicos de uno de los progenitores. Bueno, ahora también nos cuenta que hay razas puras que están compuestas por adelos que determinan sus características sobresalientes. Y para ello aquí tenemos una imagen en la que se nos explica más detalladamente. Como podrán ver, aquí tenemos lo que dice que es genotipo denominante A y que es una flor roja. Y de aquí tenemos el genotipo regresivo A y es flor morada. Y como los dos son compatibles,
ya el fruto dice que sobresalió el genotipo dominante y el producto fue una flor roja con características A y B. Bueno, siguiendo con el tema, como ya pudieron haber observado, como las dos flores A y B son compatibles, el fruto es igual. Dice que en este caso se puede seguir dando el mismo resultado media vez sean compatibles en la primera y en la segunda generación. Bueno, ahorita vamos a pasar a ver lo que es la segunda ley de Mendel. Bueno, siguiendo con nuestro tema, aquí tenemos lo que es la segunda ley de Mendel, que es el principio de la segregación. Dice que en este principio consiste en que el cruce de la primera generación filial va a tener lugar a una segunda generación, pero ya aquí en esta dice que el cruce de la segunda generación filial reaparecerá en el fenotipo y genotipo del individuo recesivo, que es resultando de que ya se cruzó una primera vez, la segunda vez se vuelve a cruzar el mismo resultado, pero ahí ya va a aparecer el fenotipo regresivo, o sea de que ya si se vuelve a cruzar una tercera vez, debe de que de que salga igual que en la primera vez, ahí va a tener una recesión, dice, teniendo como resultado lo siguiente, que es A mayúscula minúscula por A minúscula igual a doble A mayúscula. O también puede ser AA y AA minúscula. Que este es el carácter, el recesivo permanecerá, este carácter dice que permanecerá oculto en una porción de 1 a 4. O sea que uno puede seguir cruzando, pero no va a aparecer, ya sea o aparece en la primera o aparece en la cuarta, en la cuarta vez que se vaya a cruzar. Y para ello tenemos lo que es este ejemplo. Como podrán ver, aquí tenemos siempre lo que es la primera flor, que es roja. La segunda flor también es roja. Dice que esta es de primera generación filial. Aquí tenemos nuestra segunda, esta también es roja y morada. Dice, esta es la segunda generación filial, de segunda generación filial también. Y aquí tenemos lo que es la segunda generación filial y la última, que también es de la segunda generación. Como pudieron ver, de estas dos flores, el producto de la primera fue rojo. Lo volvieron a cruzar en la segunda, rojo otra vez. Le dieron una tercera vez, rojo. Ya en la cuarta, pareció que es el genotipo regresivo y salió morado. O sea que en las primeras tres lo que predominó es el color rojo, y si volvemos a usar lo que la segunda ley, en la primera se cruzó, pero en la primera cruzación teníamos una flor morada. Ya bueno, se volvieron a cruzar esta con esta de la primera generación, nos dio las tres veces nos dio resultado rojo. En la cuarta nos dio resultado morado, o sea que en este caso, en la cuarta vez que se cruzó, nos dio morado porque regresó a la primera cruzación, que fue con una flor morada. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es a la tercera ley de Mendel. La tercera ley de Mendel es el principio de la transmisión independiente, en el que consiste en establecer que hay reglas, que consiste en establecer que hay rasgos que se pueden heredar de manera independiente, que es lo que ocurre en los genes ahora hoy en día, más que todo que se encuentran en los cromosomas de diferentes, en cromosomas diferentes, y que no intervienen que no terminen entre sí, o entre sí, o en genes que no están ¿cómo les digo? Genes que no están en regiones muy distanciales a los cromosomas, que igual a la segunda ley de Mendel,
Estas se manifiestan mejor en la segunda generación filial. Pero para esto vamos a ver un ejemplo. Bueno, para esta última ley, aquí tenemos el ejemplo. Y como podrán ver, aquí tenemos el genotipo dominante, que es una flor roja con tallo liso. Y aquí tenemos otro genotipo, este es el genotipo regresivo, que es una flor morada con tallo rugoso. Las cruzaron y de esta cruzación resultaron 9 flores rojas que tienen un genotipo AB y que son de tallo liso. Las volvieron a cruzar y salieron otras 3 flores que tienen, teniendo como genotipo AB. Son rojas de tallo rugoso y la volvieron una tercera vez a cruzar y salieron 3 flores que tienen el genotipo AB y son moradas de tallo liso. Y la última vez que las volvieron a cruzar salió una flor morada con genotipo AB, pues, que es morada de tallo rugoso. Como pudieron ver, cuando cruzaron las 2 flores, la primera dieron todas flores rojas con tallo liso, las volvieron a cruzar y en la tercera volvieron a dar las 3 flores, pero a diferencia que la primera que salieron con tallo liso, en esta salieron con tallo rugoso y siempre salieron rojas, o sea que en estas primeras salieron parecidas a la primera flor y como pueden darnos de cuenta, en esta salieron más flores rojas que en la morada. Las volvieron a cruzar una cuarta vez, salieron moradas pero con tallo liso. Y las volvieron a cruzar una última vez, salió otra flor morada pero con tallo rugoso. O sea que siempre se va a mantener un dominante en las cruzaciones y siempre va a estar ahí el geno recesivo para cualquier cruzación que se haga. Bueno, y una vez dicho esto, vamos a ver un pequeño video donde nos detallan un poco más sobre estas leyes. Este señor de aquí es Gregor Johann Mendel, un monje agustino, católico y naturalista aficionado a la jardinería, y que en 1865 y 1866 publicó lo que sería el origen de la teoría de la herencia genética, las leyes de Mendel, sentando las bases de la genética moderna. Es por esto que actualmente se le considera como el padre de la genética. Antes de entrar en materia, repasemos un par de conceptos. Cuando alguien te habla de genotipo, está refiriéndose a la información genética que posee un organismo particular según la secuencia de nucleótidos de su ADN. Esto es característico de cada uno de nosotros. Sin embargo, si nos están hablando del fenotipo, están refiriéndose a la expresión del genotipo en función de un determinado ambiente, es decir, es la representación física del genotipo. Por lo tanto, el genotipo codifica al fenotipo, pero este a su vez puede expresarse de una u otra forma dependiendo de las condiciones del medio. Sin embargo, Mendel desconocía la existencia del genotipo. En aquella época aún no se sabía nada sobre el ADN o los procesos de herencia genética, por lo que todos sus estudios se basaron en los fenotipos, en su caso en los que se expresaban en la planta de guisante. Otro punto importante a tener en cuenta es el proceso de fecundación. Todos sabemos que para que tenga lugar necesitamos del género femenino y del masculino, y que además exista cierto feeling entre ellos. Pues bien, para que esto tenga lugar, antes se tiene que producir la meiosis, y con ella la reducción del número de cromosomas a la mitad. Esta es la razón por la cual recibimos la mitad de nuestro ADN de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. Tras la fecundación y la fusión de los gametos, tendremos nuevamente el total de cromosomas que nos corresponden. Y por último, debemos saber
que los distintos genes que podemos encontrar en los cromosomas establecen relaciones entre ellos. En nuestro caso, las que nos van a interesar son las relaciones de dominancia. Llamaremos alelo a cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen. Se dice que un alelo es dominante cuando siempre manifiesta sus características, mientras que el alelo recesivo es aquel que solo manifiesta sus características cuando se encuentra en presencia de otro alelo recesivo. Por ejemplo, para el gen color de ojos podemos tener un alelo dominante que dé como resultado el color marrón y otro recesivo que dé como resultado el color azul, y dependiendo de cómo se combinen tendremos un color u otro. Esto lo veremos más claro con la explicación de las leyes de Mendel. Primera ley de Mendel o principio de la uniformidad de los heterocigotos de la primera generación filial. Esta ley nos viene a decir que si cruzamos dos razas puras u homocigóticas, es decir, que tengan dos alelos dominantes o dos alelos recesivos para un determinado carácter, por ejemplo, en el caso del color de los guisantes como carácter y en nuestro ejemplo el alelo verde como dominante y el alelo amarillo como recesivo, obtendremos descendientes o hijos que serán todos iguales entre sí tanto fenotípica como genotípicamente, e iguales exactamente al guisante progenitor que presente el alelo dominante, independientemente de la dirección del cruzamiento. Por tanto, obtendremos siempre guisantes con el mismo genotipo, es decir, alelo dominante y alelo recesivo, y que tienen el fenotipo de la raza pura dominante, en nuestro caso, el guisante verde. Segunda ley de Mendel o ley de la segregación de los caracteres en la segunda generación filial. Esta ley nos viene a decir que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la formación genética del gameto hijo. Es decir, que al cruzar dos guisantes verdes heterocigóticos, recordemos que estos son aquellos que presentan un alelo dominante y otro recesivo, los alelos se combinarán aleatoriamente para formar guisantes verdes o amarillos, en una proporción de 3/4 de color verde y 1/4 de color amarillo. Pero además obtendremos dos guisantes heterocigóticos y dos homocigóticos, es decir, Mendel había descubierto sin saberlo el proceso de meiosis, que sabemos que es el proceso de división celular en el que se reduce a la mitad el número de cromosomas, y cómo afecta este al proceso de fecundación. Tercera ley de Mendel o ley de la independencia de los caracteres hereditarios. En el caso de usar dos caracteres, color de guisante, recordemos, verde domina sobre amarillo, y rugosidad, donde liso domina sobre rugoso, por ejemplo, Mendel observó que se producía una combinación en ambos rasgos al cruzar dos heterocigóticos de estos caracteres, por ejemplo, guisantes verdes y lisos, cumpliendo con el patrón de la segunda ley, tal y como aparece en la imagen. Veámoslo más claro en la tabla. El resultado era de 9 guisantes verdes y lisos, 3 guisantes amarillos y lisos, 3 guisantes verdes y rugosos y un guisante amarillo y rugoso. Por tanto, Mendel concluyó que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros y que no existe relación entre ellos. Por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de herencia de otro. Tanto fue así que de hecho basó sus experimentos en 7 rasgos diferentes de la planta del guisante para asegurarse de que esto se cumplía siempre. No obstante, a pesar de lo guays que son estas leyes, no son del todo perfectas. Cuando Mendel intentó repetir los experimentos que había hecho con guisantes, pero esta vez con abejas, las cuentas no le cuadraban y fue algo a lo que nunca pudo darle explicación. Años más tarde, se supo que las leyes mendelianas no explican todos los procesos de herencia. De hecho, para que se cumpla la tercera ley, los caracteres deben encontrarse en cromosomas separados o a una distancia muy grande entre gen y gen. Si no es así, esta ley no sirve. Además, las leyes tampoco son aplicables en el caso de la herencia ligada al sexo, y por supuesto no tienen en cuenta los fenómenos de mutación que se producen diariamente en nuestro ADN.
Sin embargo, salvando estas excepciones y teniendo en cuenta que Mendel desconocía completamente lo que era el ADN y los procesos que lleva aparejados, no podemos negar que sus investigaciones supusieron un antes y un después en la ciencia. Y es por esto que al hablar de genética, mencionar su nombre se hace completamente necesario. Bueno, como finalización tenemos unas preguntas, pero las cuales las van a contestar en tríos. Estas preguntas vienen relacionadas al video que vimos sobre cada proceso de cada ley. Espero que hayan puesto atención. Estas preguntas las van a tener que contestar en el transcurso de esta semana y me las entregan para la siguiente semana. Dado que ya hemos terminado con nuestra clase del día de hoy, espero que hayan aprendido algo y que les vaya bien. Bueno, adiós hasta la siguiente clase.